Yo misma he sido víctima de esta coacción. Tengo mensajes del director de organización electoral de San Luis Potosí, del IFE, el señor Pablo Sergio Aispuro, y de quien fue director de comunicación social del IFE también en la elección pasada, Gustavo Lomelín Cornejo, intentando callarme con amenazas de quien además me dijeron que cuidara mi lenguaje al referirme a Enrique Peña Nieto, por llamarlo criminal, y aludiendo a que pronto nos veríamos en México. Eso fue solo conmigo, yo estando aquí en Los Ángeles, ellos en la Ciudad de México. Imaginen ustedes la situación de los periodistas diario, sometidos, corrompidos, amenazados para disimular el golpe con esta elección. Pero también somos testigos del ejército en las calles, de los policías federales que con pretexto de combatir el narcotráfico nos asestan con terror. Somos testigos de ejecutados en puentes, de estudiantes sometidos a golpes en Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz, masacres que no terminan en Tamaulipas y Acapulco, feminicidios en Ciudad Juárez, Tapachula y Estado de México. Todos estos lugares, todas estas ciudades están militarizadas para combatir supuestamente el narcotráfico, pero son centros neurálgicos del terror de opositores políticos. A los soldados los están haciendo adictos al dinero y a las drogas. En el 2005, antes de la guerra contra el narcotráfico, un general de división ganaba 10,800 pesos mensuales. Son $830 al mes. Con la guerra del supuesto combate al narcotráfico, ganan 194,000 pesos al mes. Esto es, la guerra después del 2007, cuando fue firmada entre Calderón y Bush, el sueldo de estos generales subió a 194,000 pesos mensuales. Y hoy esos mismos generales de división cobran en el ejército y por convenio federal cobran en la Procuraduría General de la República. Estamos hablando de 400,000 pesos mensuales de alguien que en 2005 ganaba 10,000 pesos, es decir, $800 mensuales. Qué bien que nuestros soldados puedan ganar dignamente, pero no en contra de la vida de los mexicanos. El ejército se ha dividido por esta corrupción, igual que la Marina y que la PGR. Solo así, estas fuerzas de seguridad que deberían de servir a la defensa de la democracia de México, pueden servir al narcopoder y darle la espalda al pueblo. Somos testigos también de la complicidad de los medios de comunicación que manipulan la información y sirven de distractores de los mexicanos para que no se enteren de la realidad. Incluso los medios que creíamos que seguían principios éticos por la libertad y la veracidad de la información, pero vimos que durante todo el proceso electoral se beneficiaron con la publicidad legal e ilegalmente. El mismo IFE, el día de la elección, estaba dando compensaciones a los periodistas dentro del IFE de 25,000 pesos solo por cubrir la elección. Y esto sin estar en nómina. 25,000 pesos, estamos hablando de poco, $2,000, solo por cubrir la elección. Chayote. Somos testigos de medios que no vacilaron en anunciar el 1 de julio sin que aún terminara la elección a las 6 de la tarde en la Ciudad de México, las 4 de la tarde aquí, que ya estaban anunciando el triunfo de Peña Nieto. Y en estos medios, incluso el portal de noticias de Carmen Aristegui y La Jornada. Si ustedes buscan lo publicado en el portal de Aristegui, solo hay 2 notas ese día, una a las 6 de la tarde y otra a las 8:46 de la noche. Una anunciando las tendencias de las encuestas de salida, que todas anunciaban el supuesto triunfo de Peña Nieto, y la de las 8:46 de la noche anunciando la ventaja electoral de Peña Nieto. Y estamos hablando, señores, señoras, de Carmen Aristegui, una de los medios que es la que con más
supuesta objetividad está informando a nuestro pueblo en México. Y estamos hablando de la jornada que durante todo el proceso electoral estuvo con la publicidad del PRI a todo lo que daba en su página digital. ¿Quién va a poder ser objetivo con esa publicidad del PRI? ¿Cómo puedes criticar al PRI y al mismo tiempo estar recibiendo sus prebendas? Menciono estos medios porque son los que se consideran objetivos en el manejo de la información. Y así como este caso, podemos señalar otras distracciones mediáticas de Aristegui, como es el caso de MBS, mientras la izquierda argumentaba las pruebas del fraude. Fue Aristegui también, no lo olvidemos, quien demandó a la izquierda, al movimiento progresista, por usar 2 segundos su voz y presentarlo como prueba ante el fraude. Esto es lo que estamos viviendo, señores, señoras, que se presenta una simulación de los medios cuando México se está jugando la estabilidad de su democracia, y esto pone en riesgo la vida de nuestras familias. Todo esto tiene sentido cuando hablamos de democracia verdadera y de respeto a nuestros derechos y libertades constitucionales. Decía un filósofo francés, un filósofo Montesquieu, que la libertad política consiste en tener seguridad, o en la opinión de que se goza de seguridad para ejercer nuestros derechos políticos. Eso es libertad política, pero equivale esto a estar protegido frente a los diferentes tipos de peligro, ya sea que provengan de otros ciudadanos o que provengan de las mismas autoridades. Y esta seguridad debe proteger nuestra vida, nuestra familia y nuestra casa. Nada de esto está sucediendo en México. Por el contrario, los periodistas que investigamos corrupción de gobiernos somos amenazados, expulsados y asesinados. Corrijo nada más, con todo respeto, la cifra que se dio aquí de periodistas asesinados. Van 98 periodistas asesinados, ninguno de ellos por narcotráfico, sino por investigar corrupción política. Y fueron mutilados en Veracruz, fueron mutilados en Tamaulipas. Lo hacen de esa manera, los matan de esa manera para que rápidamente los asocien al narcotráfico. Esto es parte de la estimulación que se vive de la libertad de expresión. Cualquier político con un poco de poder tiene garantizada la impunidad. Los políticos que apoyan hoy a Peña Nieto, varios de ellos han sido denunciados por pederastas, por abusar sexualmente de niños y por narcotráfico. En estas investigaciones no las estoy hablando de memoria, son investigaciones ya publicadas por las periodistas Lidia Cacho y Anabel Hernández. Las periodistas, ¿qué pasó con ellas? Fueron amenazadas y expulsadas. En vez de que se investigue judicialmente estas denuncias, son amenazadas dicen ellos, por el narcotráfico. No, señores, no es el narcotráfico es el gobierno. Y nuestras familias son depredadas con los impuestos, mientras consorcios como los del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, prestanombres de Salinas de Gortari, evaden cantidades millonarias a través de fundaciones y empresas fantasmas. Esto es el golpe de Estado. Partidos políticos simulando una elección, autoridades que organizan el fraude electoral, magistrados cómplices que violan la Constitución, ejército que se presta a aterrorizar al pueblo y un criminal como Peña Nieto en la presidencia de la República con antecedentes de violaciones de derechos humanos. Esas violaciones de derechos humanos son un expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Se trata del caso contra su expareja homosexual Agustín Estrada Negrete. El caso Atenco son violaciones flagrantes de derechos humanos donde hubo tortura sexual de varias mujeres y hubo 2 asesinatos en 2006, 2 jóvenes que estaban en las marchas y fueron ejecutados por la propia policía de Peña Nieto. El caso Texcoco, donde los líderes fueron expropiadas sus tierras, sus territorios, y fueron
amenazados por el grupo de choque del PRI, Antorcha Campesina, la ejecución del juez a quien Peña Nieto le pidió penas máximas a líderes de Atenco por protestar. Peña Nieto le pedía al juez que encerrara pena máxima, 120 años de cárcel a líderes de Atenco por protestar. El juez, al negarse, fue ejecutado. Ninguno de estos antecedentes de violaciones de derechos humanos ha sido relevante para ser juzgado por el Poder Judicial. Nosotros, aun cuando estemos en este país, no hemos perdido nuestra ciudadanía mexicana. Por nacimiento, por descendencia y por corazón, seguimos siendo parte de la ciudadanía activa de nuestro país. México hoy necesita ayuda y nos pide que nos impliquemos en esta lucha por develar la realidad de lo que está sucediendo, que nos involucremos en la defensa de su democracia desde cualquier lugar del mundo. La forma de hacerlo no es con armas. La forma de hacerlo es informando a nuestras familias, haciendo boicots económicos, que dejen de consumir en Walmart, en Soriana, que fueron favorecidas por este golpe de Estado, por este golpe del narcopoder. La forma de enfrentar a este poder es cerrando la llave del erario. Son nuestros impuestos y nuestras divisas lo que a ellos les permite ocupar la presidencia, someter al Congreso y corromper al Poder Judicial. Solo unidos podemos lograrlo. Divididos jamás. Muchas gracias. Parece que hay un error en sus apuntes.